En el corazón de un pueblo pequeño y acogedor, donde cada esquina contaba una historia y cada rostro era familiar, vivía Elizabeth, una viuda de alma amable y corazón que desbordaba amor por sus dos hijos, Michael y Alex. La ciudad, con sus pintorescas casas y jardines en flor, había sido el telón de fondo de sus vidas, testigo de las alegrías y tristezas que habían coloreado sus días. La casa de Elizabeth, una encantadora cabaña con yedra trepando por sus muros de piedra y rosas que florecían con imprudente abandono, era más que una estructura, era un santuario lleno de recuerdos de risas, amor y alguna lágrima ocasional. Michael, el anciano, era la encarnación de la responsabilidad y el pragmatismo. Con una carrera en finanzas, su vida estaba tan ordenada como las hojas de cálculo por las que trabajaba. Alex, por otro lado, era el espíritu libre de la familia, un músico cuyas melodías podían calmar incluso al alma más atribulada. En una tarde bañada por el sol, Elizabeth se sentó en el porche, olvidando su tejido en su regazo mientras miraba a Alex, guitarra en mano, componiendo una nueva canción. La melodía era dulce y melancólica, un reflejo de los momentos agridulces de sus vidas. «Alex, eso es hermoso», dijo Elizabeth, con la voz teñida de emoción. «¿Cómo se llama?» Alex levantó la vista, una sonrisa tocando sus labios. «Es para ti, mamá». Lo llamo, canción de cuna de Elizabeth, siempre ha sido nuestra melodía, manteniéndonos unidos. Los ojos de Elizabeth se empañaron de lágrimas. «Oh, Alex, ese es el regalo más hermoso que podrías darme». El momento fue interrumpido por la llegada de Michael, sus pasos enérgicos y decididos. Su expresión era tensa, un presagio de la tormenta que estaba a punto de estallar. «Mamá, tenemos que hablar sobre tus facturas médicas», dijo Michael, sin permitir argumentos en su tono. «He revisado las finanzas y no se ve bien. Es posible que debamos considerar vender la casa». El rasgueo de Alex se detuvo abruptamente. ¿Vender la casa? Michael, no puedes hablar en serio. Esta es nuestra casa. Tiene que haber otra manera. Michael suspiró, una mezcla de frustración y preocupación grabando sus rasgos. Alex, sé realista. Necesitamos una cantidad sustancial para cubrir los costos. Nuestros recuerdos no pagarán las facturas. A Elizabeth le dolía el corazón al ver a sus hijos, sus mayores alegrías, enfrentados entre sí. La tensión entre ellos se había ido acumulando, su vínculo una vez cercano deshilachado por las realidades de la vida y sus caminos divergentes. «Muchachos, por favor», intervino Elizabeth, con la voz firme a pesar de la confusión que se arremolinaba dentro de ella. «Esta casa es más que paredes y techo. Es donde nos convertimos en una familia. Encontraremos una manera de salir de esto, juntos». Michael miró hacia otro lado, el peso de sus responsabilidades lo presionaba. «Solo quiero hacer lo mejor para ti, mamá. Para todos nosotros». Alex, con expresión de dolor, se volvió hacia su madre. «No dejaremos que esto nos rompa, mamá. Lo resolveremos». Pero la armonía que una vez había definido a su familia parecía un recuerdo lejano, la discordia entre Michael y Alex un abismo que se ensanchaba con cada día que pasaba. Elizabeth, al ver a sus hijos alejarse más, sintió una sensación de impotencia. La idea de que su enfermedad fuera el catalizador de tal división era una carga demasiado pesada para soportarla. En los días siguientes, la discusión por la casa se acaloró más, culminando en un fatídico enfrentamiento que cambiaría el rumbo de sus vidas. Michael, en un momento de ira y desesperación, declaró: «Aléjate de nosotros». Sus palabras, como una daga al corazón de Elizabeth, marcaron el punto de ruptura de su vínculo familiar. Con lágrimas corriendo por su rostro, Elizabeth susurró: «Está bien, cortemos lazos». Fue una rendición, una bandera blanca levantada ante una batalla imposible de ganar. Esa noche, mientras Elizabeth permanecía despierta, el silencio de la casa era ensordecedor. La ruptura entre sus hijos, alguna vez inimaginable, ahora era una cruda realidad.
En silencio, tomó una decisión, un plan para enseñarles a sus hijos el verdadero significado de la familia, el amor y el sacrificio. Era un riesgo, una apuesta final para salvar lo que era más preciado para ella. El amanecer trajo consigo una sensación de determinación. Elizabeth sabía que el camino por delante estaría plagado de dolor e incertidumbre, pero la esperanza de reavivar el vínculo entre Michael y Alex, de restaurar la armonía que una vez había definido su hogar, era una llama que se negaba a extinguirse. Tras la tranquila discusión, Elizabeth yacía en su cama, la habitación iluminada por el suave resplandor de la lámpara de noche, proyectando sombras que reflejaban la confusión en su corazón. La enfermedad había hecho mella, no solo en su cuerpo, sino en los frágiles lazos que unían a su familia. Pensó en el pragmatismo de Michael, su creencia en las duras realidades y el inquebrantable optimismo de Alex, su fe en lo invisible y lo no probado. Las diferencias entre sus hijos, que alguna vez fueron fuentes de orgullo, se habían convertido en abismos demasiado anchos para salvarlos. Mientras Elizabeth reflexionaba sobre el futuro de sus hijos, Alex entró en la habitación con el rostro grabado de preocupación. «Mamá, ¿cómo te sientes? ¿Alguna mejor?» Su voz era suave, un bálsamo para su alma cansada. Elizabeth logró sonreír débilmente. «Me las arreglo, cariño. Ven, siéntate conmigo. Hay algo que tenemos que discutir». Alex se sentó, tomando su mano entre las suyas. «¿Qué pasa, mamá?» «Cualquier cosa que necesites, solo di la palabra». «Se trata de la casa», comenzó Elizabeth, con la voz firme a pesar de la tormenta que azotaba su interior. «He tomado una decisión». Alex frunció el ceño, sintiendo la gravedad de sus palabras. «¿Qué hay de la casa?» «He decidido regalártelo, Alex». Las palabras flotaban en el aire, cargadas de implicaciones. Alex retrocedió ligeramente, desconcertado. «¿Yo? ¿Pero por qué? ¿Qué hay de Michael?» Elizabeth suspiró, el peso de su decisión presionándola. «No se trata de elegir un hijo sobre el otro. Se trata de arreglar las cosas, de enseñarles a ambos algo crucial sobre la familia, el amor y el sacrificio. Pero, mamá, Michael no lo entenderá. Él pensará», como la voz de Alex se desvaneció, las posibles consecuencias se avecinaban. «Michael ha elegido su camino y ahora tú debes elegir el tuyo. Esta casa es más que un simple edificio, es la encarnación del legado de nuestra familia. Quiero que lo tengas porque creo que entiendes su verdadero valor», explicó Elizabeth con la mirada penetrante, instándolo a ver más allá del material. Alex luchó con el peso de sus palabras, la responsabilidad de repente recayó sobre él. «¿Y Michael? ¿Cómo empiezo siquiera a arreglar las cosas con él?» Elizabeth sacó un sobresellado del cajón de su mesita de noche y se lo entregó a Alex. «Esta carta lo explica todo. Cuando sea el momento adecuado, sabrás qué hacer. Pero ¿cómo nos volverá a unir darnos la casa? ¿No nos separará esto más?» La confusión de Alex era palpable, su preocupación por el futuro evidente en su ceño fruncido. Elizabeth le apretó la mano, un gesto lleno de toda una vida de amor y comprensión. «Confía en mí, querida. A veces, se necesita perder algo para darse cuenta de su verdadero valor. Creo en ti, Alex. Y yo también creo en Michael, incluso si ha perdido el rumbo en este momento». Alex asintió, con una mezcla de emociones arremolinándose dentro de él, dudas, miedo, pero también un creciente sentido de propósito. «Lo intentaré, mamá. Por ti, lo intentaré». Elizabeth sonrió, con el corazón apesadumbrado pero esperanzado. «Eso es todo lo que pido, querida. Recuerde, los cimientos más sólidos se basan en el amor y el perdón». Cuando Alex salió de la habitación, carta en mano, los pensamientos de Elizabeth se volvieron hacia Michael, preguntándose cómo su decisión moldearía el futuro de su familia. Esperaba que, con el tiempo, sus hijos entendieran el verdadero significado de su regalo,
no solo una casa, sino una oportunidad de reconciliación y renovación. La decisión tomada esa noche fue más que una simple transferencia de propiedad, fue el último intento de una madre de sanar a su familia fracturada, su legado no en ladrillos y mortero, sino en las lecciones de amor, perdón y los lazos que unen a una familia, incluso en los momentos más oscuros. En la quietud de la noche, Alex se sentó en la vieja mesa de roble que había sido testigo silencioso de innumerables cenas familiares, risas y lágrimas. El sobresellado de su madre descansaba ante él, con los bordes desgastados como si la propia Elizabeth hubiera contemplado su contenido repetidamente antes de tomar una decisión. Con dedos vacilantes, Alex rompió el sello, desplegando la carta que contenía los últimos deseos de su madre, una conexión tangible con sus esperanzas y temores. La carta comenzaba con la calidez característica de Elizabeth, cada palabra impregnada de amor. Asterisco mi querido Alex, asterisco. Asterisco si estás leyendo esto, significa que he tomado una decisión que espero que te guíe a ti y a tu hermano de regreso el uno al otro. La casa, nuestra casa, ahora es tuya. Pero con ella viene una responsabilidad mucho mayor que su mantenimiento, asterisco. Los ojos de Alex trazaron el guión en bucle, absorbiendo el peso de las palabras de su madre. Casi podía oír su voz, sentir su presencia a su lado. La carta continuó. Asterisco esta casa ha sido un recipiente de los recuerdos más felices de nuestra familia, pero también un testigo de nuestros más profundos remordimientos. Te he visto a ti y a Mako distanciarse, cada uno encerrado en su propio mundo, olvidando el vínculo que una vez los hizo inseparables. Me rompe el corazón ver en lo que se han convertido el uno para el otro, asterisco. Hizo una pausa, la verdad en las palabras de Elizabeth cortando profundamente. La brecha entre él y Mako parecía un abismo demasiado vasto para cruzarlo. Sin embargo, aquí estaba su madre, incluso en su ausencia, tratando de superarlo. Asterisco su herencia viene con una condición, use esta casa para reparar la brecha entre usted y Mako. No será fácil y, a veces, puede parecer imposible. Pero recuerde, las estructuras más fuertes a menudo se construyen a partir de las piedras más fracturadas, asterisco. Alex sintió un nudo en la garganta. La fe de Isabel en ellos, su creencia en el poder de la reconciliación, fue tanto un faro como una carga. Asterisco sé que Mako puede no entender al principio, e incluso puede rechazar tus intentos. Pero no pierdas la esperanza, querida. La paciencia y el amor pueden curar las heridas más profundas. Que esta casa sea un símbolo de esa curación, un lugar donde los agravios del pasado dan paso al perdón y a nuevos comienzos, asterisco. Se levantó de la mesa, la determinación fortaleció su determinación. No te defraudaré, mamá, susurró en el silencio, un voto silencioso para honrar los deseos de Elizabeth. A la mañana siguiente, Alex se encontró en el umbral del apartamento de Mako, con la carta bien metida en su chaqueta. La puerta se abrió para revelar a Mako, su expresión era una mezcla de sorpresa y cautela. Alex, ¿qué estás haciendo aquí? Michael estaba alerta, los restos de su último enfrentamiento pendían pesadamente entre ellos. Necesito hablar contigo, Mako. Se trata de los deseos de mamá, dijo Alex, extendiendo la carta. Por favor, escúchame. Michael dudó, luego se hizo a un lado, permitiendo que Alex entrara al escaso apartamento. Mientras Alex desplegaba la carta, la misma que le había dado claridad la noche anterior, esperaba que cerrara la brecha entre ellos, sirviendo como el último regalo de Elizabeth no solo para él, sino para ambos. La conversación que siguió estuvo cargada de emoción, viejos agravios chocando con el amor crudo y tácito entre dos hermanos. La carta de Elizabeth, sus palabras, se convirtieron en el catalizador de un diálogo largamente esperado, un primer paso en el largo camino hacia la curación. Cuando Alex salió del apartamento de Michael ese día, con el resultado incierto, sabía que el viaje por delante sería difícil. Pero animado por la fe de su madre y los recuerdos de un pasado más feliz, se comprometió a cumplir su último deseo. La casa, su hogar, esperaba,
sus puertas abiertas a la posibilidad de una familia reunida, un legado de amor y perdón. Los meses se habían entretejido en el tejido de las estaciones, y con ellos, la casa que una vez fue un testimonio silencioso de una familia dividida estaba renaciendo lentamente. Alex, impulsado por una determinación iluminada por los últimos deseos de su madre, se había lanzado a la renovación con un fervor que rayaba en la obsesión. Cada clavo clavado, cada pared pintada, se sentía como un paso más cerca de la curación, una oportunidad para reparar no solo los espacios físicos que habían acunado los momentos más felices y tumultuosos de su familia, sino también las heridas invisibles que se habían enconado a lo largo de los años. Una fría tarde de otoño, mientras Alex observaba la sala de estar casi terminada, el sonido de pasos vacilantes en la entrada llamó su atención. Al girarse, encontró a Lisa, una amiga y confidente de la infancia, con los ojos muy abiertos mientras asimilaba la transformación. Alex, esto es increíble, respiró Lisa, adentrándose más en el espacio, su mirada revoloteando sobre los colores cuidadosamente elegidos y los nuevos accesorios que dieron vida a la habitación. Se siente tan diferente, tan lleno de luz. Alex sonrió, con un toque de orgullo en sus ojos. Gracias, Lisa. Ha sido mucho trabajo, pero vale la pena. Mamá quería que esta casa nos volviera a unir, que volviera a ser un hogar. Solo espero hacerle justicia a su visión. Lisa se acercó, colocando una mano de apoyo sobre su hombro. Lo eres, Alex. Ella habría estado muy orgullosa de ver esto. ¿Pero qué hay de Mako? ¿Has hablado con él al respecto? La pregunta flotaba pesadamente en el aire, un recordatorio del abismo que aún existía entre los hermanos. Alex suspiró, volviéndose hacia la habitación, su expresión se nubló. He intentado comunicarme, pero él mantiene las distancias. Espero que una vez que todo esté hecho, él lo haga. No lo sé, mira lo que intento hacer aquí. Alex, dijo Lisa suavemente, incitándolo a encontrarse con su mirada. Has derramado mucho de ti mismo en esta casa, en curar viejas heridas. Pero recuerda, algunas cosas llevan tiempo. Michael vendrá, ya verás. Sus palabras, destinadas a consolarlo, hicieron poco para calmar la duda que lo atormentaba. Alex asintió, sin embargo, agradecido por el apoyo. Espero que tengas razón, Lisa. De verdad que sí. Pasaron las semanas y finalmente llegó el día en que la casa estaba lista. Cada habitación era un testimonio de la dedicación de Alex al último deseo de su madre. Se enviaron invitaciones a amigos y familiares, un llamado a reunirse y presenciar el renacimiento del hogar que tanto había visto. Pero quedaba una llamada por hacer, una llamada que soportó el peso de los años y la frágil esperanza de la reconciliación. Alex cogió el teléfono, con el corazón apesadumbrado por la anticipación y el temor, y marcó el número de Mako. Sonó la línea, cada tono resonando en el silencio de la casa terminada. Finalmente, Mako respondió, su voz protegida. Alex. Oye, Mako. Soy yo, comenzó Alex, con la voz firme. Yo. La casa está terminada. La casa de mamá. Y tengo una pequeña reunión este fin de semana. Realmente me gustaría que vinieras. Mira lo que he hecho con el lugar. Hubo una pausa, un silencio que se extendió entre ellos, lleno de palabras sin decir y dolor sin resolver. ¿Por qué? ¿Entonces puedes mostrar lo que has hecho? ¿Me haces ver a que renuncié? La voz de Michael era fría, mezclada con amargura. No, Mako, no es eso, se apresuró a explicar Alex, sus palabras cayendo en su prisa por cerrar la brecha que las palabras de su hermano habían ampliado. No se trata de la casa, en realidad no. Se trata de nosotros, de tratar de encontrar el camino de regreso el uno al otro. Mamá quería. Sé lo que mamá quería, interrumpió Mako, su voz más suave ahora, los bordes afilados desgastados por la súplica genuina en la voz de Alex. Muy bien, Alex. Iré yo. Pero no estoy haciendo ninguna promesa.
Eso es todo lo que pido, Mako. Solo ven, dijo Alex, una mezcla de alivio y aprensión coloreando sus palabras. La llamada terminó, dejando a Alex en el silencio de la casa, rodeado de la evidencia de su arduo trabajo y la persistente pregunta de si sería suficiente para reparar las fracturas en su familia. Mientras se preparaba para la reunión, arreglaba los muebles y colgaba cuadros que capturaban momentos de un pasado más feliz, Alex no pudo evitar la sensación de estar al borde del precipicio de algo monumental. Un momento que podría cimentar los cimientos en los que había trabajado tan duro para reconstruir o hacer que todo se derrumbara. Pero en medio de la incertidumbre, una cosa estaba clara, había hecho todo lo que podía. El resto dependía de Mako. Y al amanecer del día de la reunión, Alex abrió las puertas de la casa, no solo como un espacio físico, sino como una ofrenda de paz. Una esperanza para un futuro donde los ecos de la risa llenarían una vez más las habitaciones. La renovación de la casa había consumido a Alex durante meses, cada rincón tocado con una mezcla de nostalgia y esperanza. Los muros que alguna vez resonaron con los sonidos de una familia fracturada ahora susurraban promesas de reconciliación. Hoy, la casa se transformó, un testimonio de la dedicación de Alex y la visión de su madre. Fue con el corazón lleno de emociones encontradas que Alex tomó su teléfono para llamar a Mako. Ensayó lo que diría, cómo transmitiría la profundidad del cambio, no solo en la casa sino en sí mismo. Sonó el teléfono, cada tono cargado con el peso de años de silencio. «Hola». La voz de Mako, cautelosa, rompió el silencio. «Mako, soy Alex. Y quería hablarte de la casa», comenzó Alex, con la voz más firme de lo que sentía. Hubo una pausa, y Alex casi podía oír las paredes que subían al otro lado de la línea. «Alex, no estoy seguro de que haya nada que discutir», respondió Mako, con la voz fría. «Solo escúchame, por favor», imploró Alex. «He pasado los últimos meses trabajando en la casa. Ya no es solo un edificio, Mako. Es un hogar, nuestro hogar. Mamá quería que encontráramos el camino de regreso el uno al otro, y creo que le debemos a ella intentarlo». Otra pausa, más larga esta vez. Alex contuvo la respiración. ¿Por qué debería creer que esta vez es diferente? La voz de Michael estaba mezclada con años de dolor y escepticismo. Porque no te estoy pidiendo que vuelvas a mudarte ni que olvides el pasado. Solo estoy pidiendo una oportunidad para mostrarte lo que he hecho con el lugar. Para mostrarte que he escuchado, no solo las palabras de mamá, sino también las tuyas, dijo Alex, la sinceridad en su voz innegable. Hubo un suspiro, un sonido de resignación, o quizás la primera nota de descongelación del hielo. Muy bien, Alex. Iré yo. Pero no prometo nada. Gracias, Mako. Eso es todo lo que pido, respondió Alex, una pequeña victoria en una batalla que sabía que estaba lejos de terminar. El día de la inauguración llegó con el sol proyectando su suave resplandor sobre la casa renovada. Alex no había escatimado esfuerzos, asegurándose de que cada detalle reflejara la calidez y la unidad que Elizabeth había soñado para sus hijos. Se paró en la entrada, con el corazón latiendo con fuerza, cuando vio acercarse a Mako. Mako se detuvo en la puerta, contemplando el hogar de su infancia. Era familiar pero innegablemente cambiado, reflejando la agitación de las emociones dentro de él. «Bienvenido a casa, Mako», le saludó a Alex, con la voz impregnada de un cauto optimismo. Mako asintió, un reconocimiento silencioso, cuando entró en la casa. Cada habitación contaba una historia de transformación, desde la otrora sucia sala de estar ahora bañada de luz hasta la cocina donde su madre había preparado innumerables comidas, sus superficies ahora brillaban con cuidado. «Lo es, diferente», admitió Mako, su voz revelando un toque de sorpresa. «Es lo que mamá quería», dijo Alex, guiándolo por la casa. Ella creía que este lugar podría unirnos de nuevo. No lo vi al principio, pero, trabajando en ello, recordando nuestros buenos tiempos, comencé a creerlo también.
Michael guardó silencio, los recuerdos rozando los límites de su resolución. Terminaron en el patio trasero, donde a su madre le encantaba cultivar un huerto. Alex lo había restaurado, las flores y plantas florecían en un derroche de colores. «Es hermoso, Alex», dijo Michael, suavizando su voz. «A mamá le hubiera encantado esto». «Esa es la idea», Alex sonrió, mirando a su alrededor. «Ella está aquí, en cierto modo. En todo esto». Los hermanos estaban uno al lado del otro, la distancia entre ellos disminuida por los recuerdos compartidos del lugar que una vez llamaron hogar. La casa, con su nueva vida, sirvió de puente, ofreciendo un camino tentativo hacia la comprensión y el perdón. «Lo siento, Alex», dijo Michael finalmente, las palabras difíciles pero necesarias. «Por todo». Alex se volvió hacia él, con una mezcla de alivio y esperanza en sus ojos. «Yo también, Michael. Pero ahora estamos aquí. Eso es lo que importa». El día terminó no con grandes reconciliaciones, sino con pequeños y significativos pasos hacia la curación. El sueño de Elizabeth, encapsulado en las paredes de la casa que había dejado a sus hijos, comenzó a echar raíces, un testimonio del poder perdurable del amor y la familia. Mientras el sol se ocultaba por debajo del horizonte, proyectando un tono dorado sobre la casa recién renovada, Alex y Michael se sentaron en el porche y su conversación fluyó con más facilidad de lo que había sido en años. El aire entre ellos se llenó de una tentativa sensación de esperanza, un frágil puente que se construía palabra por palabra. «Tengo que admitir que no quería venir hoy», comenzó Michael, con la mirada fija en la puesta de sol. «Pensé que sería otro recordatorio doloroso de lo que hemos perdido. Pero viendo lo que has hecho con el lugar, se siente como volver a casa». Alex asintió, comprendiendo la profundidad de la confesión de Michael. «Me sentí perdido durante mucho tiempo, Michael. Trabajar en la casa no se trataba solo de cumplir los deseos de mamá. Se trataba de encontrar una parte de mí mismo que pensé que se había ido. Esperaba que pudiera hacer lo mismo por ti». Michael se volvió hacia su hermano, con una sonrisa genuina tocando sus labios por primera vez ese día. «Es un comienzo, Alex. Un buen comienzo». Los hermanos cayeron en un cómodo silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. La casa estaba detrás de ellos, un testimonio silencioso del amor de su madre y la posibilidad de un futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar. Después de un rato, Michael habló, con la voz vacilante. «Alex, sobre la casa. Sé que mamá te lo dejó a ti, pero es tanto tuyo como mío. No quiero que haya ningún resentimiento entre nosotros por eso». Alex miró a su hermano, conmovido por el gesto. «No hay resentimiento, Michael. Mamá sabía lo que estaba haciendo. Esta casa es una oportunidad para que empecemos de nuevo, juntos. Pero es más que eso. Es una responsabilidad. A ella, a nuestra familia y a nosotros mismos». Michael asintió, el peso de las palabras de Alex se asentó sobre él. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, genuinamente curioso por el camino a seguir. «Honramos su memoria viviendo las mejores vidas que podemos». «Al ser los hermanos, ella siempre supo que podíamos serlo», dijo Alex con firmeza. «Y esta casa no es solo un lugar para vivir. Es un lugar para reunirse, recordar y sanar». La conversación cambió a planes para el futuro, discusiones sobre reuniones familiares y cómo podrían usar la casa como un faro para su familia extendida, un lugar de unidad y amor. A medida que avanzaba la noche, Michael se levantó, listo para irse. Vaciló, mirando hacia atrás a la casa, luego a Alex. «Has hecho algo increíble aquí, Alex. Y estoy orgulloso de ti». Alex se puso de pie para unirse a él, aplaudiendo en el hombro de Michael. «Gracias, Michael. Pero no lo hice solo. Mamá me guió, y ahora podemos continuar con lo que ella comenzó. Juntos». Michael asintió, un gesto de acuerdo y aceptación. Mientras se alejaba, Alex gritó,
Oye, Mako. Mako se volvió, con una pregunta tácita en sus ojos. El próximo domingo, cena. Aquí. Trae a los niños. Comencemos a crear nuevos recuerdos, dijo Alex, con la voz mezclada con esperanza. Una sonrisa atravesó el rostro de Mako, brillante y genuina. Estaremos aquí. La puerta se cerró suavemente detrás de Mako, dejando a Alex solo en el porche. La casa, que alguna vez fue un símbolo de división, ahora se erigió como un monumento a la reconciliación y la esperanza. El legado de Elizabeth no estaba en los ladrillos y el mortero, sino en los corazones de sus hijos, cambiados para siempre por las decisiones que tomaron a raíz de su fallecimiento. En la tranquilidad que siguió, Alex sintió una sensación de paz. El viaje por delante no estaría exento de desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió listo para enfrentarlos. La casa, su hogar, estaba lista para presenciar el próximo capítulo de sus vidas, lleno de risas, amor y alguna que otra discusión, tal como Elizabeth siempre había esperado. Y en ese momento, Alex supo que los lazos más fuertes no son los que nunca se rompen, sino los que, una vez rotos, se reparan con cariño, más fuertes en las partes soldadas. La lección final de Elizabeth no se trataba de aferrarse al pasado, sino de construir un futuro, un día, una elección a la vez.